Soy David Páramo y mi palabra es en firme. Hoy es un día bueno, es un día bueno, hay que verlo como lo que es un día bueno. Comienzan a disminuir las tensiones, comienzan a disminuir los dichos y empiezan los hechos. Hoy, después de que ayer Andrés Manuel López Obrador le fue entregada la constancia como presidente electo, hoy se reunió con el presidente Peña, se reunió con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ya comenzaron a hablar sobre la transición. En unos minutos más, en cuanto termine la conferencia de prensa, pues veremos qué es lo que dice quien será el presidente de la República a partir del próximo 1 de diciembre. ¿Por qué lo veo como un día bueno? Porque lo peor que puede pasar, lo más complicado que hay, es la incertidumbre. Cuando no se sabe que si sí, que si no, que si esto, que si el otro, es muy complicado tomar decisiones. Es más fácil ante hechos dados, ante situaciones conocidas y concretas, ir tomando reacciones, ir tomando decisiones. Piénselo usted. Se siente mal, está enfermo, le duele la panza. Y está, ay, ¿qué tendré? ¿Y qué será? Entonces va con el doctor le hace análisis y el doctor le dice, pues tienes tal cosa. Entonces pues ya es el proceso de enfrentar la enfermedad. Lo mismo es aquí. Llega el equipo, o sea, primero fue las elecciones, que si ganaba A, que si ganaba B, que si ganaba C o que si ganaba López Obrador. Bueno, ganó López Obrador. ¿Que cómo iba a quedar la composición del Congreso? Bueno, pues la composición del Congreso es a favor mayoritariamente de Morena. Y eso, bueno, ya son hechos con los cuales se pueden comenzar a tomar decisiones, con los cuales comienzan las determinaciones y comienzan los hechos. Otra de las grandes preocupaciones que ya fue superada es si el proceso electoral iba a ser muy peleado, muy judicializado, y no lo fue. Sí debemos recordar que más de 125 candidatos a diferentes puestos de todos los partidos políticos ya fallecieron, que fueron asesinados durante el proceso. Es una mancha terrible. Pero no fueron crímenes de Estado, fueron crímenes de esa delincuencia que nos ahoga, de esa delincuencia que nos ataca y que nos causa gravísimo daño a todos los mexicanos. Yo no puedo entender un país que diga que está bien cuando hay esos niveles de delincuencia, y peor aún, cuando hay algunos que la justifican, que creen que hay muertos que sí está bien que estén muertos y hay muertos que no está bien que estén muertos, ¿no? Que hay muertos populares y muertos impopulares. Tampoco se puede aceptar o tampoco se debe aceptar que alguien desde el gobierno diga, no, pues ya perdonen a los delincuentes. No, el perdón es un tema que se arregla con Dios y es un tema personal. Lo que tenemos es que tener servida la justicia, que quien delinca pague ante la autoridad. Eso es lo que debemos tener claro, eso es lo que tenemos que tener. Hoy ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador ganó. Ya cada vez vamos viendo hacia dónde va a llevar su gobierno, cuáles serán las acciones principales de su gobierno. Y eso permite tomar mejores decisiones, o sea, tomar decisiones más claras. ¿No le gustaría a usted, no preferiría a usted saber ya qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Porque lo más difícil es la incertidumbre, es no saber a qué enfrentarse, no saber a qué meterse y no saber cómo meterse. En la medida en la cual sabemos a qué nos vamos a enfrentar, podemos tomar mejores decisiones. A veces es preferible, ¿a poco no, mi querido tocayo? A veces es preferible saber una mala que tener la duda de si es buena o es mala. O sea, yo prefiero que me digan, no, pues la mala es ok, entonces ya sé qué hacer ante la mala. Porque se acaba la esperanza de las buenas y todo, y se sabe afrontar. Y cuando se sabe que se va a afrontar, se toman mejores decisiones en todos los sentidos. En materia económica tenemos que empezar a ver
hacia dónde debe estar hecho el presupuesto. Un presupuesto que, insisto, es una sopa de dos cocineros. Los que ya se van y los que llegan a la cocina. En este caso, y como ha sido en todos los demás, sí hay un cierto desbalance. Hay una cierta curva de aprendizaje, un cierto proceso de entendimiento. A ver, habrá quien podrá decir de una manera simplona, no, cuando hubo el cambio de gobierno cuando ganó, después de Zedillo, ganó Fox, no pasó nada. Pues sí pasó. Sí hubo un como atorón en materia económica. Y el cambio de Calderón a Peña también hubo un atorón. Prácticamente todo el primer año la economía mexicana estuvo detenida, la inversión pública estuvo detenida y tuvo efectos en materia económica. Yo creo que influye más esta curva de aprendizaje, que incluye más este proceso de entendimiento en sí mismo, que el propio sesgo, porque insisto, y se lo voy a decir cuantas veces sea necesario, no hay políticas económicas de izquierda ni de derecha. Hay políticas económicas correctas e incorrectas, adecuadas e inadecuadas. Hemos visto ya que Gerardo Esquivel, quien está propuesto como subsecretario de Hacienda, ya adelanta algunas líneas de lo que podría ser la propuesta económica. Dice lugares comunes como que va a ser un presupuesto para promover el crecimiento económico. No conozco un solo presupuesto económico en el mundo que no sea para promover un crecimiento económico. Que va a tener un énfasis social, está bien, pero también lo he oído en otros candidatos. Que entonces lo que tenemos es que ir viendo cuáles van a ser los hechos concretos. Mire, cuando los niños chiquitos están asustados, cuando empiezan a oír ruidos, cuando empiezan a decir que hay monstruos debajo de la cama, ¿qué es lo que hace un papá prudente? Va y le enseña que abajo de la cama no hay nada. Y eso es, a veces siento que eso estamos viendo. Que una vez pasado el proceso electoral, hay quienes siguen imaginándose unas historias de terror y otros unas historias de unicornios y arcoíris, ¿eh? O sea, hay algunos que dicen, no, es que todo va a ser no, todo va a ser una maravilla. Ni todo va a ser una porquería, ni todo va a ser una maravilla, como no lo ha sido en este gobierno. Hoy estaba pensando en esos temas de agenda sobre los libros blancos que podría entregar este gobierno. Libro blanco se refiere al libro de cierre. Yo imagino que, por ejemplo, el libro blanco de la Secretaría de Hacienda sería un gran libro blanco. El libro blanco de la Secretaría de Economía sería un gran libro blanco. O sea, serían grandes explicaciones, cosas que funcionaron. El libro blanco del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ese continúa porque es un organismo autónomo, es maravilloso. Pero habría otros que tendrían historias francamente escabrosas. O sea, imagínese usted el cierre y las cuentas que entrega una dependencia como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De pena, de vergüenza. Un catálogo de incapacidad tras incapacidad, de estupidez tras estupidez, de frivolidad tras frivolidad, de error tras error. Y así es en todo, no hay nada que sea intrínsecamente bueno ni nada que sea intrínsecamente malo. En los dos lados de la ecuación hay cosas buenas y hay cosas malas. Al final del día, lo que da el balance total, el balance final, es la suma de lo bueno y de lo malo. Cuando se pone en la balanza, oye, pues, estas cosas salieron bien, estas cosas salieron mal. Déjeme llevárselo a términos de deportes. Somos muy dados a decir, no, es que no era penal. Es que en la última jugada del partido fallamos la última patada. No es cierto. El resultado de un partido de fútbol son todas las jugadas que se hacen en el partido, la suma de las que salieron bien y de las que salieron mal, de las que hubo suerte y de las que hubo mala suerte. Lo mismo en una temporada. A mí que me encanta el béisbol.
Me encanta el béisbol por una de esas razones, porque se juegan 162 partidos de temporada regular. La suma de esos 162 partidos, puedes tener un partido que pierdas 60-0 y no pasa nada al día siguiente. Porque es la suma de todos esos partidos los que determinan cómo es la temporada. Bruce Bochy, el entrenador de San Francisco, dice que el único partido que se debe ganar es el último de la temporada, con el que termina la temporada, claro, porque el que gana ese juego es quien gana la Serie Mundial. Que va a haber un amplísimo espacio para la decepción entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, sí lo creo, ¿eh? Sí estoy convencido de que aquellos que creen que todo va a ser coser y cantar, miel sobre hojuelas, o cualquier otro lugar común de esos de maravilla, o que todo va a ser una luna de miel, se equivocan. La realidad, la vida es desgastante. La realidad, las cosas son desgastantes. Y aquellos que piensan que todo va a cambiar, que el mundo va a ser perfecto, que por decreto se acabó la corrupción, van a ser muy parecidos a los que creían que con Fox iban a hacer un nuevo México. Y habrá otros que todo lo ven negro y que de repente digan, pues, si no está tan mal, si no es tan buey, si eso sí le salió bueno. Van a empezar a pasar cosas de ese tipo. Y yo le digo que debe estar usted preparado para ir viendo día a día, para ir viendo los hechos, para ir viendo las realidades. Todos los días. Hoy, ¿qué certezas tenemos? Que Andrés Manuel López Obrador es presidente electo. ¿Qué certeza tenemos? Que debe tomar posesión el 1 de enero. ¿Qué certeza el 1 de diciembre, perdón? ¿Qué certeza tenemos? Que va a tener una gran mayoría en el Congreso como no se tiene en este país desde 1997. Son las cosas ciertas que tenemos. Es cierto también que en algunos temas como el Tratado de Libre Comercio hay continuidad y que Jesús Seade está total y absolutamente integrado al equipo negociador. Esas son las certezas que tenemos. Tenemos las certezas de que estamos en una fase que yo insisto que es como la pretemporada. Hoy que está comenzando la pretemporada de la NFL, así tenemos que ver las declaraciones que hoy hacen, donde se prueba, donde no importa qué pase o qué no pase al final, sino que se va viendo cuáles son las políticas que se van a aplicar. Yo creo que es tiempo de ir viendo cómo disminuye la incertidumbre y cómo ante los hechos se toman buenas decisiones. Lo importante no es lo que se hace, sino cómo se enfrentan las consecuencias. Ya para Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores pasó la parte donde tenían que ganar la elección. Ya la ganaron. La consecuencia de ganar la elección es gobernar a este país de más de 125 millones de personas. Y veremos cómo lo hacen. Esta es mi palabra y es en firme.